Muy buenas tardes, seguimos aquí en la Brújula Nacional para abrir un nuevo espacio. Y qué mejor hoy que con nuestra amiga y compañera Sol Cortés para inaugurar esta nueva sección. Pues muchas gracias a Brújula Nacional por esta invitación, gracias Manuel, gracias a todo el equipo que siempre está colaborando aquí. Bueno, pues estamos para servirles y para entretenerles también. Efectivamente, aquí la intención de este nuevo espacio es que podamos aperturar un programa de noticias crítico y veraz. La intención y la línea editorial de ello es tener una línea de izquierda en defensa de las causas justas, sociales y populares. Pero eso sí, con un sentido crítico, no apegarnos a una línea oficialista, sino que podamos hacer un análisis siempre de manera concienzuda. Y bueno, pues estaremos aquí con ustedes también escuchándoles. Si ustedes nos mandan sus mensajes, ahí tendrán todo el espacio para que podamos escuchar también cuáles son las noticias que quieren escuchar aquí. Y bueno, pues estaremos aquí con ustedes comentando estas noticias locales, nacionales e internacionales. Efectivamente. Y pues qué mejor que arrancar este espacio con una de las noticias y notas más importantes de la semana, que es la cuestión de las elecciones de Coahuila. Sabemos muy bien lo que aconteció el día domingo, un golpe duro para Morena y pues básicamente el PRI arrasó con más o menos un 51%, para ser exactos 50.99%. Morena se quedó con 22.50% de las elecciones, aunque eso sí, tenemos una buena noticia, el PAN ni siquiera alcanzó el 3%. ¿Qué podríamos decir al respecto, Sol? Sí, incluso hubo un partido local que tuvo más votos que la propia Acción Nacional, ¿no? A mí me parece que es un golpe durísimo para Morena, pero también que tenemos que entender la lógica de Coahuila, ¿no? Es un estado, pues un estado del norte, claro, en donde también Morena no ha podido entrar del todo. Sabemos que también para la izquierda le ha costado siempre estos territorios del norte del país. Entonces, bueno, también tendremos que entenderlo en ese contexto. Es también importante entender cuál ha sido la lógica de la elección de los candidatos. A mí me parece que el compañero Attolini ha estado siempre en defensa de la Cuarta Transformación, pero también hay espacios para todas y para todos, ¿no? Creo que no se pensó del todo en esta elección del candidato, pero además recordemos que no va siglado solamente por Morena, sino que va siglado inicialmente por el Partido del Trabajo. Sí, totalmente. Entendemos que es un feudo priista Coahuila. Ya van para los 100 años. Se van a consagrar 100 años, lamentablemente, con esta derrota por parte de Morena. ¿Por qué digo derrota? Porque efectivamente, siguiendo aquí lo que nos dice nuestra amiga y compañera Sol, si ya se sabía las condiciones y la naturaleza de ese estado, ¿por qué no se hizo una estrategia efectiva, siquiera para conseguir un mayor porcentaje de votos del que hubo anteriormente? Claro. Eso nos habla de que se pensó que íbamos a arrastrar una suerte de tendencia en la que se iban a conseguir los votos por arte de magia, lo cual no es cierto. ¿De qué también nos puede hablar? Nos habla de una falta de comunicación de parte del partido y del movimiento de la 4T hacia las generaciones más jóvenes, puesto que estas que se han venido agregando podían haber sido un mayor número de votos, un mayor número de porcentaje, y no lo fue, al contrario. Si no me equivoco, creo que hubo una reducción de hasta el 5% de la votación o de los sufragios conseguidos en términos porcentuales. Sí, y además es que a mí me parece que se jugó a que el propio Attolini iba a jalar a las nuevas generaciones, y eso no está pasando. No. Primero porque el compañero ya no es el mismo compañero del 132, ya joven pasado, ya no es. Joven ya no es el compañero Attolini, y además es lo que planteaba hace un momento, ¿no? Hay compañeros que por supuesto pueden, a mí me parece que Attolini ha sumado muchísimo a la 4T, tiene una capacidad también de debatir muy importante en estas redes sociales, ¿no? Pero ya no es lo mismo que cuando estaba en 132, tiene poco arraigo, en Coahuila, él personalmente, y también, bueno, pues estas estructuras que sigue arrastrando el priismo tradicional sobre Coahuila, pues me parece que se les fueron de foco. Además, ya la tendencia marcaba, Manuel, ya las tendencias de las encuestas de salida ya marcaba que iba a pasar esto, y tampoco no se tomaron determinaciones. No debemos de dejar de recordar que el PRI para el día D, el llamado día D, es un monstruo, ¿no? Bueno,
Mañana, Del tan afamado mundial. 11 de junio del 2026, se inaugura el Mundial con un partido de la selección mexicana contra Sudáfrica. ¿Todo es felicidad? Pues resulta que no. Exactamente. Tenemos el movimiento de la CENTE, la coordinadora. Ya llevamos en su 10º día de protesta. La intención de ellos es acercarse al recinto para practicar un boicot contra el Mundial. Las demandas: que se abrogue, que se tire esa ley del ISSSTE del 2007. Y no solamente eso, sino que además, Sol, tenemos que otros colectivos como el de las madres buscadoras se van a agregar a el día 11 para poder ejecutar ese boicot. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos verdaderamente cuáles son las intenciones, cuáles son los intereses que hay detrás, si son legítimos o ilegítimos. Más allá de simplemente fijarnos que tiraron unas cuantas estatuas de jugadores de fútbol que quién sabe quién eran, ni siquiera creo que tenían un buen rostro, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir al respecto, Sol? Sí, pues mira, después de 40 años, después del Mundial del 86, recibimos otra vez a un Mundial. Me parece que hay unas lógicas muy diferentes. Claro. Recordemos que en esos tiempos pues todavía estaba el priismo en este país. Hoy tenemos a la primera mujer presidenta en la titularidad del Poder Ejecutivo, además una presidenta que viene de los movimientos de izquierda. Ella, Claudia Sheinbaum, entiende perfectamente la protesta, sabe que están en los compañeros y las compañeras de la CENTE están en su derecho de protestar, pero bueno, también hay que recordar que bueno, pues hay una negociación actual, llevan creo que más de 10 horas sentados con la SEGO, sí, con la Secretaría de Gobernación, ahí también otra mujer encabezando la Secretaría de Gobernación. Creo que esto, mucho más allá de que puede ser un movimiento digno, por supuesto, de las maestras y los maestros, pues creo que también se juega un poco a la presión de que viene el Mundial. Sin embargo, no podemos jugar a lo mismo que jugaban los gobiernos priistas represores. Y por eso la presidenta ha comentado precisamente que no se va a reprimir, que no se les va a quitar de su plantón, que ellos están en el derecho de hacerlo. Pues imagínense, venimos de toda la historia de la lucha social claro. y después de lo que pasó del 68 con la Olimpiada, pues no podemos jugar a lo mismo, no podemos tener las mismas actitudes, y creo que por eso se ha planteado abrir estas mesas de negociación con la CEGOP. Creo que tenemos que ser razonables, todas y todos, sí. Y entender que así se juega, esta es la realpolitik, ¿no? Y pues el Mundial está ya mañana a la vuelta de la esquina, además se sumarán, por supuesto, el plantón o esta protesta, ¿no? De la colectiva o los colectivos de las madres buscadoras, que por supuesto están en todo su derecho. No podemos dejar de nombrar que hay una crisis de desaparecidas y desaparecidos en nuestro país y que se debe de atender el caso urgentemente, y que mucho más allá del Mundial tenemos que entender que estos son grupos que han estado buscando siempre pues la reivindicación de sus causas. Correcto. Y de la adquisición de mucho más derechos, ¿no? Y creo que la izquierda tiene una buena oportunidad, y la presidenta, de mostrar cómo se hacen las cosas a través de la negociación y a través de escuchar a todas las voces. Sí, porque desde la izquierda o desde la lucha social no desconocemos los casos de Atenco, no desconocemos el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, bajo ese entendido... No, y hoy se cumple años del halconazo, además, ¿no? Hoy es uno de los aniversarios, ¿no? Exactamente, y pues no podemos jugar a lo mismo. Me parece que la violencia ya no es una vía, y ahorita creo que se está dando un buen ejemplo de que se puede dialogar, y que dialogando nos entendemos las mexicanas y los mexicanos. Sí, totalmente, y es válido además que la CENTE esté buscando justamente esta coyuntura para que se hagan escuchar sus demandas. Y es que también me parece que no se ha hecho un buen análisis de esta propuesta de la reforma, ¿no? Ellos están buscando precisamente que se baje esta reforma a la ley, y creo que no se ha dado el justo análisis que debe de tener, porque sí afecta a los derechos ya adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Sí, creo que aquí es importante que, digamos, una de las principales demandas que está presente en abrogar la ley del ISSSTE del 2007 es que se elimine ese esquema de cuentas individuales.
primordialmente es eso. Eliminando ese esquema de cuentas individuales, pasamos a un esquema solidario. Solamente que sí hay complicaciones presupuestarias, ¿no? Y ese es, digamos, lo importante del diálogo que hay con Segov y la CENTE, ¿no? La Comisión Única de Negociaciones. Que entiendan también que si hay ese cambio abrupto del esquema de pensiones, son al menos 7 billones de pesos lo que tendría que aportar el Estado mexicano para cubrir ese nuevo esquema o ese traspaso. Estamos hablando del 20% del PIB. Sí, y es que además seguimos arrastrando pues las consecuencias de estas políticas neoliberales que implantaron, ¿no? Esa transición a las cuentas individuales, a las llamadas afores, que tampoco no dan ninguna garantía a las trabajadoras y a los trabajadores. Creo que sí se tiene que hacer un análisis importante y bueno, eso es una oportunidad para que el gobierno de Claudia Sheinbaum muestre cuál es la esencia de su gobierno, ¿no? Correcto. Primero la escucha y también el análisis. Creo que ella es una presidenta que se ha destacado por ser muy analítica y por también tener pues las cifras en la mano, ¿no? Sí. Creo que eso también es muy importante, pero sin olvidar esta parte social. Y a mí también me gustaría que recordáramos que pues este mundial es un mundial que se está compartiendo con Estados Unidos y Canadá, que ya el propio Iñárritu ha lanzado una crítica, me parece muy pertinaz, que pues esta Federación Mexicana de Fútbol y también la FIFA pues siempre juegan a negociar este tipo con la pasión de las mexicanas y los mexicanos, porque además nos hemos desbordado, ¿no? Hace unos días tuvimos un juego aquí en Puebla, un juego amistoso entre España y Perú. Y me parece que tenemos que tomar en cuenta que pues las mexicanas y los mexicanos tradicionalmente nos encanta el fútbol, ¿no? Claro, pero lamentablemente, y eso sí tenemos que saberlo todos, ya no es un mundial para el pueblo, no es un mundial popular, ese mundial del 70, del 86, en donde vimos coronarse a Pelé, a Diego Maradona, ya no es un mundial en el que podamos acceder cualquiera a poder disfrutar del fútbol. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué se estaría defendiendo un mundial cuando no se puede acceder a siquiera un partido por parte de la población trabajadora de este país? Sí. Que sería la cuestión de los comentarios de violencia política de género que se dirigieron hacia la senadora Andrea Chávez allá en Chihuahua. Lamentable la situación, ¿qué te parece? Sí, la senadora con licencia. Sabemos, por supuesto, que Andrea Chávez pues, es uno de los perfiles más importantes de Morena, estará jugando por la candidatura a Chihuahua, ¿no? Y bueno, otra vez también este patriarcado que seguimos arrastrando las mujeres, ¿no? Estas dinámicas muy patriarcales, muy hegemónicas, pero también muy violentas. Ahí a mí me parece que se le fueron los pies ahí a la compañera del PRI, no deja de ser una mujer, por supuesto, y ver pues estos discursos de odio y sobre todo en Acción Nacional, que defiende la vida y que ha defendido el que no podamos las mujeres decidir sobre nuestro cuerpo, pues ahí se les rompió todo el discurso, ¿no? Sí, porque aparte es la secretaria estatal del PAN, ¿no? Daniela Álvarez, y diciendo esos discursos, ahí es lo que te habla de que no es una cuestión simplemente de hombres, sino que también las mujeres pueden participar en esos comentarios que solamente reproducen el patriarcado, comentarios misóginos y machistas. Sí, pues a mí me parece que también hubo un gran apoyo en redes sociales, también obviamente Andrea muy inteligente salió a hablar de Gómez Morín y de Luis H. Álvarez, recordándoles a Acción Nacional que ni siquiera ellos son congruentes con su propio discurso, y bueno, solamente ahí podemos ver la radiografía personal e ideológica de Acción Nacional. No están en contra no están a favor de la vida, están en contra de que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo. Pues sí, hasta Andrea Chávez les tuvo que recordar sus bases a Acción Nacional. Pues ahí está el proyecto O-Línea, el nuevo carro mexicano. Vamos a esperar más o menos dentro de un año la gran oportunidad que tenemos los mexicanos para hacer efectiva nuestra soberanía. Un transporte que podamos utilizar, un transporte colectivo, un transporte popular, un transporte social. ¿Qué nos parece esa noticia? A mí me encanta O-Línea, me parece que todavía el proyecto le falta madurar. Claro. Recordemos que este es un prototipo, me parece que se van a crear 3 prototipos, individual, familiar y uno de carga, que es un poco más grande. También hay que definir cuáles son la normatividad que va a regir a este proyecto, porque me parece que en México todavía no tenemos esta
esta normatividad que lo acompañe, y también pues definir para qué población está diseñado, o cada uno de los prototipos para qué población está diseñado. Va a costar entre 90 y 150 mil pesos. A mí me parece sumamente importante porque es además un transporte accesible para la clase popular, para las familias mexicanas. Por ahí nuestro querido Salinas Pliego salió con un comunicado diciendo que estaban mejor las itálicas. No, señor, no están mejor las itálicas. En las itálicas llega a haber familias que se transportan, pero son sumamente peligrosas. No hay ni un gramo de comparación con este vehículo, que además es diseñado y construido por ingenieras e ingenieros mexicanas y mexicanos. Entonces, pues, no hay comparación con las itálicas. Pero, pues, discúlpenos. Le vamos a quitar el changarro, por no supuesto. Al pobre. Pero solamente unos cuantos datos para que la gente pueda escuchar la gran ventaja y la gran oportunidad que tenemos con esto. Con un costo inicial proyectado, al menos en uno de sus modelos, de 150 mil pesos. Baratísimo, ¿no? Si lo comparamos y contrastamos con demás modelos. Y una velocidad máxima regulada de 50 kilómetros por hora. El auto está diseñado estrictamente para viajes cortos de última milla. Por eso es un transporte popular, social. Exacto. Se planea como un transporte de barrio. Su ventaja principal radica en el gasto operativo, con una batería con autonomía de 125 kilómetros que se recarga en cualquier enchufe doméstico. Recorriendo 1 kilómetro costará apenas 49 centavos. O sea, básicamente es una ganga. Ya, olvídense de Electra, por favor. Sí, y es que además recordemos que estas pues motocicletas que se adquieren en Electra, al final de cuentas terminan costando el doble o el triple de su costo real, ¿no? Entonces no hay comparación con un auto que tiene toda la protección, además puedes llevar a toda la familia. Claro. Y me parece que también este prototipo que ellos mostraron tiene esta facilidad para que puedan subirse adultas y adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces creo que es integral. Esperemos que madure el proyecto, y pues también llamar a las mexicanas y a los mexicanos a que pues nos sintamos orgullosas y orgullosos de este transporte, ¿no? Que creo que eso mucho se ha venido manejando en comparación, por ejemplo, con economías de Alemania, que ellos sí construyen todos sus prototipos y nosotros no, y por eso hay una disparidad en nuestras economías. Pero esta creo que es una buena oportunidad. Pues esperemos el siguiente año o línea. Y bueno, Manuel, pues vámonos aquí a las noticias locales. Tenemos este asunto de la presidenta de Acatlán. Ya le tendieron la cama a la presidenta. Ya su cabildo votó para que se pase al Congreso local y que pueda haber una destitución. Recordemos que hay dos procedimientos que se pueden manejar. Uno es el procedimiento administrativo, que lleva un cauce más largo, y otro es el procedimiento legislativo, que es como lo está haciendo el cabildo de Acatlán. Pero además la presidenta, bueno, arrastra una popularidad muy baja. También se le subieron al pleito pues las naranjitas, que es las trabajadores de Limpia. Entonces, bueno, pues la presidenta también se ha caracterizado por ser una presidenta impopular. Tiene uno de los sueldos más altos, además en comparación con sus regidores, y luego pues también es una presidenta que pues recorre poco las calles, digámoslo así. Han salido ya sus defensores y defensoras, pero bueno, la voz popular se escucha mucho y muy fuerte, y pues veremos qué hace el Congreso local. Sí, totalmente. Yo creo que esto es como una experiencia de lo de Coahuila, quizás a menor escala, en donde básicamente gente que está representando al partido del movimiento se están olvidando de sus principios o de los principios del obradorismo, que es no mentir, no robar y no traicionar, es decir, acercarse con la gente. ¿Cómo es posible que los trabajadores de base protesten en contra tuya? ¿Que no se puede haber un diálogo siquiera al principio para ello? Entonces eso es importante que lo entendamos todos aquellos que estamos dentro de lo local, que estamos dentro de lo estatal o regional, que no hay que depender simplemente de lo que se dicta a nivel federal. Exactamente, Manuel. Y es que ya lo decíamos en el caso, por supuesto, de Coahuila, que me parece que Morena no ha podido, no ha sabido construir un proyecto. Sí ha construido un proyecto de nación, claro, pero un proyecto que esté enfocado a las entidades federativas y a los municipios. A mí me parece que la Cuarta Transformación en muy pocos municipios ha llegado. Y es que además,
pues estos personajes que vienen de otros partidos, los llamados chapulines, pues terminan signando a Morena, pero pues no tienen una base ideológica que se ha seguido y que por supuesto está primero los pobres, ¿no? Así los es. pobres y las pobres. Y pues eso me parece que se ha olvidado la presidenta Lupita, porque pues las pobres naranjitas están también en su contra, y pues veremos también cómo se va desarrollando todo este proceso en el Congreso Correcto. local. Pues ni hablar, a ver qué nos depara para la siguiente semana. Aquí estaremos con ustedes. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales. Sigan, por favor, Brújula Nacional. Aquí vamos a estar Manuel y Sol para ustedes. Muchas gracias. Los esperamos.